te saciarás de gozo en tu presencia, y alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, en ti me refugio. Yo digo adiós, tú eres mi Señor, sin ti no tengo nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos en el inicio de la primavera, 21 de marzo, estamos en sábado tercero de Cuaresma. Vamos a pedir al Señor que en este desierto de la Cuaresma el Señor nos acompañe y nunca nos falte el maná de su gracia y de su alegría en el corazón. Vamos a pedir al Señor que nos fortalezca en este tiempo difícil en el que ponemos toda nuestra confianza en Él. Ponemos en Él nuestras necesidades, pero también nuestros pecados. Vamos a iniciar reconciliándonos con el Señor y con los hermanos. Cerremos nuestros ojos y vamos ahora a pedir perdón y reconocer ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción madrugarán para buscarme, y dirán: Ea, volvamos al Señor. Él nos desgarró, Él nos curará. Él nos hirió, Él nos vendará. En 2 días nos sanará. Al tercero nos resucitará, y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora, y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra misericordia es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de profetas, os condené con las palabras de mi boca, porque quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dio Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecado. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, la palabra, tomarla en cuenta, porque nuestra religión, primero que nada, es interior. Y eso no quiere decir que no cuenten los actos exteriores. Cuando dice quiero misericordia y no sacrificio, quiere que nuestra exterioridad esté orientada hacia las buenas obras y no tanto hacia los sacrificios rituales que había en la época, donde había que matar un cabrito pensando que ofreciendo un cabrito matado era suficiente para recibir el perdón. El perdón se recibe con un corazón contrito y lo que quiere el Señor es que practiquemos la misericordia con los demás. Pero no solamente eso, el que no practique la misericordia no entrará en el reino. Por eso en el famoso pasaje del juicio final, en el capítulo 25 de Mateo, se nos presenta a nosotros las obras que hemos hecho. Si hay alguien que cree que las obras no salvan, lo cual no es cierto, no solamente las obras, sino la fe que obra por las obras, por la caridad, como dice la carta a los Gálatas, que dice también, entonces, que nuestra fe tiene que moverse y nuestra fe, cuando tiene obras, esas obras nos justifican. Santiago 2:24. En el capítulo 25 de Mateo nos dice a nosotros que las obras son las que estarán delante del Señor. ¿Cómo podemos hacer buenas obras? Por la gracia de la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos en nuestro frente de nosotros uno de los pasajes más lindos que hay y sobre todo más esenciales en los que la cristiandad se ha apoyado para la resurrección. Oseas 6:2, que dice aquí: en 2 días nos sanará y al tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Este pasaje misterioso, la cristiandad lo asumió como las Escrituras hablando de la resurrección, al tercer día. Cuando San Pablo en Corintios y cuando el credo nosotros decimos y al tercer día resucitó según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Esta es una de ellas. También hay una alusión a Jonás al tercer día, dicha en el mismo Evangelio, pero sobre todo las Escrituras del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que hay varias, pero este es el más fuerte, en donde el profeta Oseas misteriosamente saca un oráculo que dice que a los 2 días nos sanará, el viernes y el sábado. El viernes fue enterrado, el sábado en el mundo judío no hay número 0. El viernes primer día, sábado segundo día y al tercer día domingo resucita. A los 2 días nos sanará por su muerte, murió y fue sepultado, y al tercer día nos levantará, nos sanará, nos resucitará y viviremos con él.
En la belleza que hay de la celebración de la Pascua se basa en esta comprensión que toda la cristiandad y la iglesia entera le dio a este pasaje y algunos más de la Escritura que nos anuncian que al tercer día Jesucristo resucitó y esta es nuestra esperanza. Por eso no hay que tener miedo. Por eso hay que vivir la fe con autenticidad, como lo hacía incluso el publicano, que aún siendo un pecador, era capaz de reconocer ante su Dios y hacer un acto de sinceramiento de su vida, que es lo que necesitamos. Quien quiera ser justo, lo primero que tiene que hacer es ponerse a los pies del Señor, y la gracia de Cristo le transformará su vida y le ayudará a vivir las obras conforme a lo que no sea solamente la exterioridad de sacrificio o pagar un diezmo, como pagarle al Señor la salvación. Porque para pagar la salvación, ¿quién puede? ¿Quién tiene? ¿Usted cree que el 10% de lo que tenemos es lo suficiente para ganar y comprarle la salvación a Él? Jamás en la vida. Por eso Jesús, que lo entiende, Él hace ese pasaje, y en este pasaje, en esta parábola, nos explica a nosotros la necesidad de un corazón sincero. Para esto, entonces, necesitamos tener fortaleza, mucha sinceridad. Hay mucha gente que piensa que vive en la vida como sin ningún tipo de, ahora en el tiempo del coronavirus, vive como si no tuviera fe. Nosotros vemos que necesitamos enfrentar este pasaje, esta situación difícil que estamos viviendo con una disciplina necesaria. Vemos nosotros que países que han vencido la disciplina, con disciplina, como son China y Corea, han logrado vencer esta enfermedad que nos está llevando a nosotros a una amenaza que tenemos que tomar en serio. Tenemos que tomar verdaderamente en serio la situación en que vivimos y tenemos que confiar también en el Señor, sobre todo. El Señor, pedir al Señor. Hay mucha gente que ha sido herida porque cuando reza y quería ir a la iglesia, los demás le decían, ¿y para qué? Y vas a contagiar si vas para allá. O sea, esa visión es una visión muy pobre de la fe. Aunque cuando las autoridades médicas nos dicen no ir, no reunirse, también es un acto de imprudencia ir. Pero no porque no valga la pena orar. Es cuando más el Señor nos invita a orar en este tiempo. Nos llevó al desierto. Estamos en el desierto, al menos lo que estamos tratando de cumplir con lo que las autoridades nos dicen para prevenir el virus. Puede haber imprudencias, pero lo que estamos tratando de vivir conforme a lo que las autoridades nos dicen, nos han llevado al desierto, a la soledad. La soledad no es mala, pero la soledad puede matar también. Hay gente que no sabe vivir la soledad. Hay gente que está en su casa y no sabe vivir en su casa. Se sube por la pared, está loca por irse. Y con el tiempo va a ir aprendiendo esa disciplina que es aprender a vivir como pueblo, cuidándonos como pueblo. Y cuando nos salimos, nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. La soledad es un don, es un regalo, es una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. En la soledad nosotros podemos hacer grandes y bellísimos encuentros con Dios. Por eso el Señor, quizás una de las cosas para las que nos llama en este tiempo es a sosegar, a aquietar nuestro espíritu para que podamos entrar en una mejor sintonía con Dios. Hay mucha gente que quizás había abandonado la oración, pues ese es el tiempo adecuado. Este es el tiempo privilegiado para dedicarle a Dios el tiempo que Él se merece y sobre todo cubrir las deficiencias que quizás por nuestro descuido espiritual pudimos haber hecho. Hoy es un tiempo en donde tenemos 24 horas para nosotros y nuestra familia, para amar y para tener gestos con los que no habíamos tenido gestos en la familia y sobre todo para encerrarnos en nuestra habitación y a vivir y orar. Fíjense cómo para Jesús es muy importante lo que se llama el secreto, el interior. Dice, cuando tú ores, enciérrate en tu habitación. Quiere decir con esto, no te distraigas, entra a tu Padre que tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y así con la limosna y así con todo. Aprender la limosna significa no solamente dinero, sino también ayuda con los gestos. Tu Padre
No te pongas a alardear. Mira, ya te abracé. Ok, así que ya tú ves. No es para la gente. Es para el Dios que ve el corazón tuyo, que lo hace con sincero corazón y no lo hace como el fariseo que subió al templo con una hipocresía con la que muchas veces vivimos. Es importante en este tiempo difícil, primero que nada, entender que nuestro país, República Dominicana, tiene un gran defecto en educación. Y eso no depende ni siquiera de las clases sociales. Nos llegan videos de todos lados, que a veces nosotros hemos visto que este virus y esta epidemia ha sacado a veces lo peor en educación que podemos tener muchos como pueblo. Vemos nosotros estratos muy bajos donde se burlan del coronavirus, en estratos muy altos se burlan del coronavirus. Cuando han bebido, cuando están en fiestas, cuando están en pachanga, cuando quieren entrar en esa realidad, vemos nosotros que nosotros como pueblo necesitamos un elemento esencial que se llama la disciplina. Y la disciplina solamente se logra con la educación que tenemos, con nuestra motivación, cuando nosotros somos capaces de vivir con el respeto, de saber que cuando dejamos de hacer algo lo estamos haciendo para el bien de los demás. Pero como hemos vivido muchas veces con el individualismo, yo he vivido muchas veces resolviendo mis cosas por mi propia cuenta, por mi tarjeta de crédito, o por mi apellido, o por lo que sea, o porque yo soy fuerte, porque yo soy así, o porque soy asá. Hemos creído que tenemos la capacidad de decirle al virus, váyase por aquí, pero a mí no, porque yo soy fulano, y a mí no me puede hacer nada. Nosotros estamos viendo en todos los países cómo ese coronavirus está expandiéndose y nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros todavía entendemos, según lo que nos dicen las autoridades, que aquí no ha habido un proceso expansivo como en otros países. Entonces tenemos que sacarle provecho a eso. Pero nosotros tendremos que trabajar en esa capacidad de entrar en esa disciplina colectiva. Esa es una palabra para nosotros desconocida, porque nuestro individualismo hace que incluso vemos nosotros gente que cuando están dando en algún sitio algo, la gente, aunque no lo necesita, va a buscar. Porque todo lo que es dado hay que recibirlo. Porque hemos estado acostumbrados a que nos den, y estamos acostumbrados simplemente a no saber a veces sacrificar. Que quiero en este caso aclarar que es muy diferente a aquello de quiero misericordia y no sacrificio. No tiene que ver nada eso con el sacrificarse, en el sentido de que a veces uno puede saber que otro necesita más y ese sacrificio no es el que está rechazando el Señor. El sacrificio que rechaza el Señor es aquel que hacían los judíos, donde mataban una víctima y la ofrecían al Señor, entendiendo que con eso sus pecados estaban perdonados. Eso es otra cosa diferente al sacrificio que uno es capaz de hacer por amor. El que hace una madre por sus hijos y el que es consciente por los demás y sabe sacrificarse y sabe entrar en una situación de no contagio para evitar y a veces eximirse y a veces sufrir. Porque a veces uno podría ganar dinero saliendo a la calle y tiene que dejar de ganar. Hay muchas personas en esa condición en el país. Y eso es serio. Muchos chiriperos y mucha gente que vive del trabajo que hace en ese día. ¿Y qué hacemos con una persona que vive del trabajo que gana en un solo día, en 15 días en los que no vamos a ganar? Eso es duro. Y aquí hay un ejército de personas que están pasando mucha dificultad. El gobierno le ha pedido a la iglesia que colabore. Y ojalá que no le caiga toda la coba a la iglesia, pero la iglesia tiene la obligación de tener ese brazo de la caridad hacia los demás. Y el gobierno lo sabe y le pide, y la pastoral social está organizando para que haya una distribución de algo de lo que el gobierno quiera dar. Ahora, ese es un peligro, es una situación capicúa. En el año 79, con el huracán David, la iglesia quedó muy mal con el gobierno de entonces. Porque yo no estoy hablando del gobierno ahora, sino la costumbre que nosotros tenemos de querer quedar bien. El gobierno dijo en aquella época que le había dado a la iglesia un montón de cosas y la gente venía a la iglesia a decirle dónde está. Yo fui parte de los jóvenes que se fajaron. Yo estuve en el huracán David con los damnificados, estuve trabajando en el año 79 en Jaina. Y vi a una iglesia joven, un montón de gente colaborando y poniendo, porque ahí no había una amenaza de epidemia.
Allí había que estar presente y vi a la iglesia presente allí. La iglesia va a estar presente seguramente, pero necesitará seguramente, como se entenderá, todo el equipamiento adecuado y necesitará lo que hay que repartir, porque la iglesia tiene su banco de alimentos con millones de raciones que día a día reparte. Banco de alimentos. De todo ya. Y ahora la iglesia puede colaborar si se le da algo. El problema es si se anuncia que se le da lo que no se le da y después a la iglesia se le reclama. Eso puede pasar, pasó en el 79 y no podría pensarse que no pase también en este tiempo. Colaboración significa que es una responsabilidad de las autoridades y necesitamos un liderazgo valiente. Necesitamos un liderazgo orientado hacia esta situación y sobre todo que no haya otras intenciones que no sean esta situación. Porque somos todos, gobierno y gente, todos juntos estamos obligados a colocarnos de cara a la gente y de cara a las necesidades, sobre todo de salud y de alimentación que en este momento necesitamos tener. Hoy el Señor nos invita a tener la paciencia y es difícil decir tener paciencia cuando uno no ha salido a trabajar un día y no recibe el alimento y no recibe con qué y tiene hijos y tiene familia. Es difícil. Es un tiempo difícil y duro. Por tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos a que cada uno ponga de su parte, colabore también económicamente. Las personas que tienen recursos, que han podido, la vida les ha podido sonreír, que pongan los recursos también para que podamos hacer llegar a cantidad de personas que están pasando mucha dificultad desde Barahona hasta Higüey y desde Montecristi hasta a la capital, un montón de personas en los barrios y en los campos no tanto, gracias a Dios, pero en los barrios sobre todo, en las ciudades, hay personas que van a pasar mucha dificultad. Pero el Señor está con nosotros y el Señor nos invita hoy a tomar en serio esto. Hay mucha gente que a la ligera puede pensar, decir, aquí no pasa nada. O personas que pueden pensar que cuando pasen los 15 días, dice, se acabó esto. Es como si acabó el huracán y podemos ir a la calle y hay que tener mucho cuidado con esto. Si vemos otros países, estamos viendo nosotros que la situación no acabó en 15 días. Nosotros en 15 días tenemos la oportunidad de aplacar un poco la propagación que es la que tenemos que evitar. El problema no es el virus, el problema es quién lo puede llevar dentro, que somos nosotros. El virus está ahí. Ahora, si somos portadores, nosotros somos el peligro. Y si dejamos que todo siga así, podemos hacerle un gran daño, sobre todo a los más vulnerables. Hoy el Señor nos invita a la prudencia y nos invita a poner en Él toda nuestra confianza. Él está con nosotros y no podemos dejar de confiar en Él. Y el que no rezaba, hoy es el tiempo para rezar. Si hay una persona en la familia que ve a los demás rezando rosario y usted no lo rezaba, métase ahí, total. Tiene el día entero sin hacer nada, métase a rezar y el Señor le ayudará y la va a descubrir que la fe no es solamente como una especie de Tylenol para sentirse bien. La fe da alas y da sobre todo esperanza, da la certeza de que aún en la muerte hay resurrección y aún en el coronavirus hay un pueblo que se sanará y que volverá a vivir. Y que si bien es cierto que hoy es 21 de marzo y hoy comienza la primavera, habrá una primavera para la República Dominicana y para el mundo. Pero todo eso dependerá mucho de que venga ese día lo antes posible, dependerá mucho de nosotros. En la oración, en la fortaleza, en la generosidad y sobre todo el que tenga con qué ayudar, que ponga de su parte. El que haya recibido, que dé y que el Señor verdaderamente, que ve en los secretos, recompensará. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca este día para poder continuar en esta cuaresma involuntaria a la que tenemos nosotros frente a nosotros y que el Señor camina junto a nosotros en este desierto. Amén. Amén. Vamos ahora a ponernos de pie y vamos a presentar con confianza al Señor todas nuestras intenciones.
Vamos a responder, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Haz que los satisfechos de sí mismos se sientan indigentes, tú que curas al que se vuelve a ti. Rogamos al Señor. Te Señor, rogamos. escúchanos. Ten compasión de tantos publicanos, tú que no desprecias un corazón quebrantado y humillado, te lo rogamos, Señor. Señor, escúchanos. escúchanos. Manifiéstate a los que se esfuerzan por conocerte, tú que enalteces al que se humilla, te rogamos, Señor. Señor, escúchanos. Concede a tu iglesia el don de la penitencia, tú que borras toda culpa, te rogamos, Señor. Señor, escúchanos. Te presentamos, Señor, a tu pueblo y al mundo entero. Te presentamos a los que han muerto en estos días. Presentamos sus almas. Presentamos a los que están enfermos en situación crítica, para que tú los asistas, para que inspires a los médicos el tratamiento oportuno. Sobre todo te pedimos por los que están trabajando en los diferentes países por la vacuna y la cura de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que todos pongamos de nuestra parte para que este mundo sea el que tú deseas. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchanos. Padre del cielo, todas las peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Los hermanos siempre unidos, es como un cuento que desciende por la barba de Aarón. Es como un cuento que desciende por la barba de Aarón. ¡Qué estupendo! ¡Qué alegría! Los hermanos siempre unidos, nos bendice el Señor del cielo alto, la vida nos da eternamente. Nos bendice el Señor desde lo alto, la vida nos da eternamente. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos vivir contritos de corazón, acercándonos a tus sacramentos. Concédenos que al celebrarlos dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo es santo, santo es santo, santo es santo, santo es santo, santo
ancianos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo es santo, 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 Yahvé Sebaot. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo es santo, 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 Yahvé Sebaot. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, Jesús está aquí. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría y confianza en nuestro Dios que nos ama, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ustedes, a los que están siempre unidos en la misma casa, pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Vamos ahora a los que están en la casa a hacer la comunión espiritual. Cierren sus ojos y unámonos ahora a los que pueden comulgar y hagamos unión espiritual con esa comunión, este sacramento que no hemos podido recibir, pero que deseamos ardientemente en nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Amén. El cielo, mis manos, el cielo, mis manos, grito al Señor, grito al Señor. Padre mío,